universos. ¿Qué es el Instituto Anare? Una apertura a otros universos que mezcla todo. Que mezcla todo porque todo está mezclado, ¿no? Y es muy bueno como nosotros fuimos viendo primero que la ley, la libertad se funda en la ley, que es el libro y que es el curso. Y ahora de cómo nuestra Constitución en realidad se viola y en consecuencia la inexistencia de ley estructural. Voy a hablar de eso. De la inexistencia. Voy a hablar del libro de Carlos. ¿Quieren? Sí. Porque tiene que ver con la Constitución. ¿Saben qué? No quiero hablar más de decreto de necesidad. Porque 20 años me peleé con todo, se me viene caballo a la cara, se me viene izquierda. ¿Entienden? Es una... De todas maneras se les ha repartido todos mis discursos. Sí. Desde el 95, en que mi discurso en la convención oponiéndose a las facultades delegadas, mi primer discurso como diputada nacional a los 20 días de asumir, planteando la violación a las facultades delegadas año 95, y todos los discursos, es el único partido, de todos estos últimos 20 años, que siempre votó de la misma manera, siendo oposición y siendo gobierno. Y donde más fuerte fui cuando fuimos gobierno. ¿Está? Que es el discurso de los plenos poderes. Y ahí están todos los argumentos. Después está lindísimo, algunos son... Fíjense la fecha de algunos. ¿Pero no están en el contrato moral también? Sí, algunos sí, otros. Porque lo lindo de las fechas es darse cuenta del tiempo que llevamos con esto. Ahí van a ver ustedes el proceso de desconstitucionalización de la Argentina. Desde que yo digo van a retirarse del estado del bienestar, primero, hasta que les digo ustedes van por el ahorro de los argentinos, ustedes ahí se dan cuenta en cada uno de esos actos legislativos cómo van destrozando la Constitución. Y yo la verdad que no quiero hablar porque ese destrozo me ha costado mucho dolor, porque era el amor de mi vida. Yo enseñé eso, con una profunda creencia y con un profundo amor. El amor que se puede tener a los 21 años. ¿Entienden? La Constitución, la República, plena dictadura. Yo les decía de todos los jueces de la Corte, les voy a contar algo de los 22 años, yo me voy a un congreso a Santa Fe. Me lleva el titular de cátedra. Yo que entraba como jefe de trabajos prácticos ahí, tenía 21, 22 recién cumplidos. Entonces vamos a mi primer congreso, y que yo tengo así de juristas. Yo era chiquitita. Bueno, entonces yo hablaba barbaridad de esa corte del proceso por el tema de que no se pronunciaba, el caso de Smith, donde finalmente no hacían nada con los habeas corpus, ¿está? En las acordadas que decían, bueno, no podemos administrar justicia, pero bueno, el caso también de Timerman, que mi tío había sido el abogado, Genaro Carrió. Entonces, sobre el rol de la justicia, bueno, empecé a decir de todo algunos fallos de la Corte. Y fulano, pero yo siempre, yo les conté siempre que yo pensé que lo que escribía el libro y lo que todas estas cosas tan grandes era para mí, tan grande, digo, viejo, tipo tenía 21, esos tipos de 60 para mí ya están muertos. Y ahora yo estoy viva. Por eso yo me digo viejo, y entonces de repente hay uno que se acerca. Y entonces me dice, yo soy Germán Vidal Campos, brillante, y quiero a la vida, ¿entendés? Todos los muertos empezaron a vivir, ¿entendés? Los autores de los libros, ustedes dicen que yo era de provincia. Claro, que es otra historia. Entonces yo sabía que mi tío estaba vivo, que otros, qué sé yo, que algunos incluso pensaban que estaban vivos algunos de la época de Ilia, pero no los autores de los libros. Siempre pensé que los que escribían estaban muertos, eran como Platón. Y eso que mi mamá escribía, pero escribía cosas de letras, Y entonces ahí me doy vuelta y me viene y le dice Humberto Libera Liotta, el profesor de Derecho Constitucional, me dice, todos los que están atrás tuyo son los jueces de la Corte. Estaba el de Córdoba, Frías, Pedro Frías, me acuerdo, que después me dice mi amiga de él con los años, que murió hace unos años. Y fueron experiencias que me marcaron muy profundamente. A mí me marcaron esa experiencia. Claro, yo te das cuenta que critiqué sin la más pálida idea que estaba frente
a los que criticaba, pero como los critiqué ya pasó, viste que uno hace una vez una cosa y es como que ya pasó. Y la otra experiencia muy fuerte, que se las quiero contar, porque explica algo de mi historia, no me haciendo psicoanálisis, no soy yo acá público, es porque a los 22 o 23 años, a ver, ¿cuánto viene la democracia? 83, pondría 55. Esto sería el 81, lo otro sería el 80. 81, sí, 81, porque 82 ya hicimos el congreso que fundamos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Todos, vivían todos. Todos los grandes profesores de Derecho Constitucional vivían y yo fui la más chiquitita ahí que fundamos en Santa Fe, en el litoral. El día 26, 26 en el 83, 82, 25, 81, sería 24. ¿Sí? Se hace un panel, Congreso Internacional de Derecho Político en La Plata. Lo hace Jorge Banossi, que era director de Ciencia Política y Derecho Político en la Universidad de La Plata. El negro Banossi. Y me sientan. La mesa era Carlos Fay, que tendría en ese momento 60 años. Para mí se estaba por morir, ¿entendés? Yo creo que ustedes dimensionen eso. Porque viste cuando uno va a la casa de los abuelos y todo, y uno dice, eran tan grandes, y después eran más chicas. Entonces todo, para cuando uno es chico, es más grande de lo que uno supone, después se achica todo, la suerte. El otro de la revista Criterio, un politicólogo muy... Carlos Florea, que escribió la historia de los argentinos, y Germán Vidal Campos. Y yo. ¿Ustedes saben el susto que yo tenía? Ese miedo sano. Bueno, yo leí todas las bibliotecas, yo trabajaba en el Superior Tribunal, me leí toda la cosa que yo estudié tanto, porque el título era terrible, miren, era como para no entender nada. Institucionalización de los partidos de la oposición en la legislación comparada. Es decir, que no había constituciones que institucionalizaran los partidos de la oposición. Por supuesto en América ninguno, y después los otros eran de costumbres como el... Así que yo me estudié todas las constituciones de los estados alemanes en la República de Weimar, todavía me acuerdo, Renania Palatinado, todos esos estados que tenían sus propias constituciones daban un lugar al líder de la oposición Yo no sabía que los profesores grandes no estudiaban. Pues yo tenía la relación de que un maestro era alguien que siempre sabía mucho más que vos. Segundo, lo que yo no sabía era que los maestros son en realidad personas, porque uno cuando veía la imagen de grandes maestros o de nombres escritos en los libros, se planteaba que ese hombre era, bueno, así que ellos no saben el susto que yo tenía, y Revirati, que era un viejo profesor de Derecho Administrativo, que fue uno de los tipos más inteligentes que me hizo irme de la justicia. Me dijo, usted va a tener carga de expediente, me dijo, se tiene que ir, ya no es para estar ahí, tiene que volar. Tenía 30 años, volé, con una máquina de escribir. Y hablé. Entonces todos me aplaudieron, se hizo en el Senado, porque en ese momento no había Senado. Y entonces yo era además era tan linda, tan flaca, que yo creo que no sé por qué me saludaban. Bueno, pero la verdad es que me fue muy bien. Y yo ahí perdí miedo a todo auditorio, ¿se dan cuenta? Yo pasé el mayor miedo de mi vida. Porque el miedo no solo era el auditorio, que era de profesores de todo el país, sino que yo estaba al lado de esto que a mí me parecía después, con Carlos Fay, yo estaba con todos los paneles con Fay. Me amó, desde ahí me amó. Después una de Estado de Bienestar, me acuerdo también en la Universidad de La Plata, él me ama. Así, Fay es un amor. Habla maravilla, él está a nivel, pero ¿qué hemos planteado allá? Y claro, si a los 92 años me decía. Sí, eso lo veo. Con todo el amor del mundo, pero yo le tenía que pedir a los 9 jueces de la Corte por embajada de Israel y se lo pedía.
No, nada, porque sabía. A mí nunca nadie me administró. Yo sí le tengo que pedir la denuncia a Nico, lo denuncio. Me costó mucho, igual que ponerlo Alfonsín en el informe de dado, pero lo puse. Y que si yo no puedo poner esto, no puedo acusar a los otros. Y ahí tu coherencia. Son momentos de vida terribles. Así que ese tiempo, como yo les decía, a ustedes pueden entender mucho de lo mismo ahora a partir de esos momentos. En que yo... Y la experiencia que yo les quería contar es que tuve una sensación después de la alegría y del reconocimiento de la fama transitoria de 10 minutos, de la comida, ya les digo que fue una fiesta, así que no sé si es que se enamoraron de mí, ¿entienden? Vos nunca sabés si es un enganche en un congreso o era la fascinación por el discurso. Y yo me deprimí enormemente. Y volví a mi casa, y yo no acuesto, veo que mi posición es horizontal. Me acosté en mi cama con todos mis libros, qué sé yo. ¿Y saben qué me dije para adentro? No tengo maestros. Me tengo que hacer sola. Qué duro, ¿no? Creo que fue una etapa muy fecunda de mi vida, pero muy dolorosa, en el sentido de que yo ya no podía depender de esa cosa que me había encantado, de ese mundo de sueños donde los grandes hombres escribían libros. No era que los despreciara, era que yo no podía encontrar, y no lo iba a encontrar, a un maestro. Algo que estuviera más arriba. Creo que a alguno de ustedes les habrá pasado en un trabajo, en un lugar, también es la historia de los padres, ¿no? Cuando los padres son todo y de repente son lo que son. Y ahí empecé a estudiar de una manera casi, yo les diría, autodidacta, en todas las ramas. Empecé filosofía, empecé teoría del Estado, empecé a tener una formación donde yo leía todo. Por eso mi formación, después cuando gano los concursos, a los 24 gano concursos, 25 adjunta, creo que 28, 29 derecho contra la titularidad, pero ya a los 26 soy profesora titular y gano los dos concursos, yo saco sobresaliente en los dos. Y en la profesora titular lo que dicen es la capacidad de asociación, y lo que estaban asustados los de Buenos Aires, lo que yo sabía, no sabían que el aburrimiento de provincia a la siesta o a la noche es terrible, te hace leer cualquier cantidad de libros, y yo tengo una memoria, ¿vieron lo que es? Infernal. Es una memoria, es algo para los nombres, que parezco Funes memorioso. Entonces, y ahí era la capacidad de asociación entre muchos temas. Pero ese fue un instante que creo que lo tenemos que tener todos, no hay maestros. Por eso quizás después en mi vida busqué otros maestros. Y si ustedes me dicen ahora dónde encontré los maestros, sí, de un conocimiento totalmente superior y distinto, fue en Confucio, en el primer libro, en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Platón, en esos pequeños libros. Ahí encontré un rastro de lo que yo quería saber y también de lo que no voy a saber jamás. Yo le decía recién a los chicos, nosotros somos seres inacabados y Dios no se muestra. Es decir, que no hay gran maestro ni hay gran papá. Dios no se muestra. Es decir, nosotros podemos aprender una punta, ¿no? Pero Dios no se muestra. No es que un día se aparece y te dice, vos tenés todo solucionado, vas a comer caramelo, después yo te voy a estar. Entonces, en consecuencia, todo es un ser inacabado en la búsqueda del ser. Pero voy a hablar del libro de Caños, porque me parece un final maravilloso para esto. Y que lo hablé el otro día en los programas, y que me lo dio mi yerno. Pero como yo creo que los libros caen a tus manos, no por casualidad, sino que caen en momentos decisivos de tu vida, a mí me gusta compartir. Albert Camus, que es argelino, creo que nació en 1912, 1913, muere en los 60, su más atraviesa básicamente en su adultez todo el problema de Argelia, y atraviesa también la Segunda Guerra Mundial.
y el colaboracionismo francés. Es un inmigrante, ¿no? En París es un inmigrante, sigue siendo argelino y a su vez francés. Es una de las... tiene cuentos extraordinarios. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama El exilio y el reino, que es un pequeño libro, se debe encontrar en las bibliotecas de la calle Corrientes. Después hay otro sobre, uno de los mejores, sobre cuando él va a buscar la lápida de su padre, Argelia. Es impresionante, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero en las primeras 10 páginas, chicos, es impresionante. Porque Camus es impresionante, es el que habla el lenguaje del alma. También es un hombre que describe, es un existencialista comprometido, distinto de Sartre absolutamente, en el sentido que él siente el compromiso siempre de la moral. Por eso está la resistencia, es decir, se resiste al colaboracionismo, se resiste, pero él cree en la dignidad del hombre. No es nada, él es un compromiso. Nació en una familia Muy pobre, pero muy pobre, en Argelia. Pero es un genio, es como un gran pintor, como Beethoven, quizás uno de los pocos genios en serio que haya dado Francia en el siglo XX, a pesar de todos esos grandes intelectuales que se han mandado la parte, mucho, ¿no? Sí, pero lo que usted dice que es un argelino, en realidad es un francés blanco de origen italiano, me parece. Fuerte. De origen italiano, pero él sufre todo lo que van a sufrir, lo que se llama los pies negros. Los pies negros. Francés. El pie noir. Pie negro. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el color del piel y el color del cuerpo. Pero son gente que vive en un país totalmente distinto. Argelia, África del Norte, Marruecos, por ejemplo, que conozco bien, son países de luz y son países de espacio y de color totalmente distinto. Si usted va en Francia o sobrevuela Francia en avión, se va a encontrar que es un país verde. Y todos esos países de África del Norte son países de color arena. Así que cuando esa gente, después de 60, sí, empiezan en 60 a mudarse, en 62... El antes, Sí, cuando se sentía que estaba para proteger a la familia. Pero cuando se van de manera definitiva, van en un país totalmente desconocido. Porque la conquista de Argelia empieza en los años 1848, es decir, es Louis Philippe. Es decir, que son generaciones que nacen y viven que finalmente Argelia es su país. Además hay una cosa que es distinta de otro país. Es decir, Indochina, que se dice Vietnam, y Argelia fueron, sobre todo Argelia fue un departamento francés. Es decir, era como una provincia. Como una provincia. Como anexada sería, ¿no? Como sería Puerto Rico. Sí, por la relación afectiva que tenía, y también con Vietnam. Pero nunca terminaban de ser franceses. Nunca, porque se puede contar ciertas cosas. Por ejemplo, Ben Bella, que va a ser el que va a armar toda esa última revolución, porque hubo antes de él, hizo la Segunda Guerra Mundial como subteniente. Después fue en la guerra de Indochina como subteniente. Y cuando volvió, se puso en la revolución porque se dio cuenta que él, como argelino, realmente un árabe, nunca va a poder ser oficial. Es totalmente incomprensible si uno tiene el estatuto de francés, tiene que tener todos los derechos de francés. Y en cuanto también a lo que fueron los diputados, no intendentes, pero los diputados de Argelia, eran franceses todos, pero franceses de sur, es decir, de antiguos franceses. Y no hubo al último momento
hubo un cambio, pero era demasiado tarde. Y la mujer, contá la madre que era tan pobre. Sí, la madre era tan pobre y Ay, ya quiero llorar. el hijo era muy, muy estudioso y en El realidad padre era francés, ¿no? Y la madre argelina. ¿Cómo es? no era, según mi conocimiento, no, eran los dos. Eran, bueno, eso lo voy a Sí, comprobar. chequealo porque la madre Lo voy a comprobar. No, la Pero madre. de todo el mundo, la madre vivía sola. Poner el micrófono está correspondiente al padre. La madre vivía, bueno, una mujer soltera, sola, y vivía en un barrio pobre, con muy poco recurso. Pero mandaba a su hijo en la escuela pública y hacía un enorme esfuerzo para que la ropa que ¿cómo? Cosía. Cosilla. Es decir, que la ropa del niño no sea en nada diferente de los otros. Había un cuidado excepcional. Y él tenía también una gran relación con su maestro, que cuando recibió el premio por la literatura, escribió una Premio carta. Nobel de Literatura. Premio Nobel de literatura. El afecto que había entre él y el maestro siempre permaneció. ¿Te acordás cómo se llama el libro donde él va a encontrar la lápida del padre, que a lo mejor no es Argelia, es Francia? Acá, mira, Alsaciano era el padre. A ver, fíjate, decime el nombre de la bibliografía. Ay, métanse en esos aparatos que son fantásticos. El exilio del rey. Yo voy a La hablar muerte feliz, el extranjero, la muerte feliz, El extranjero. la publicó En el extranjero. en el El 71. extranjero es la obra maestra. El extranjero, la peste, la Es la caída, muerte de la madre. el exilio y el reino. Sí. Y después el hombre Ensayos. rebelde. Sí. El hombre El mito. rebelde, moral y política. Sí. ¿Qué más? De otras obras, el revés y el derecho, el primer hombre, Bueno, ustedes pueden leer todo Camilo. reflexiones sobre la Obras Que guillotina. tiene mucho que ver con todas estas clases y con todo lo que estamos buscando. ¿Está? Ustedes pueden leer. Yo creo que el hilo conductor de modernidad y posmodernidad lo voy a hacer a partir del hombre rebelde. ¿Saben por qué? Porque encontré una beta. Yo había estudiado modernidad y posmodernidad desde el punto de vista filosófico, que había estudiado modernidad y posmodernidad desde el punto de vista sociológico. Es decir, lo que me entra a mí en el concepto de modernidad es economía y sociedad de Weber. Estoy muy marcada por Weber, por la escuela de Frankfurt, por dialéctica de la contrailustración. Y este libro fue como una luz antes de empezar el curso, se lo cuento, porque en realidad el hombre rebelde plantea la idea de las sociedades antiguas con la existencia de Dios, el inicio de la moderna, que ya el despotismo ilustrado, él sostiene que cuando se guillotina al rey, se está matando también, empezando a matar a Dios, porque en definitiva los reyes, esto no es en un sentido elitista, él está haciendo un ensayo, de alguna manera se iba por Dios. Cuando se iba la guillotina por el rey, se iba la guillotina por Dios, y después toda su obra, El hombre rebelde, es un ensayo sobre la concepción de la libertad. Este autor que nadie se acuerda el nombre del autor y yo tampoco, pero que la obra es el Marqués de Sade, quedó como si fuera el Marqués de Sade, de esa república de libertinos, el romanticismo, cómo se llega a Nietzsche y cómo se llega al totalitarismo. Es decir, cómo el siglo XX mata a Dios y cómo termina en el individualismo, dominio de sí mismo, que se hace con Hitler dominio de todos. Toma Hegel, la influencia de Hegel en los rusos, donde Dios ya no es Dios, sino que es la razón, la racionalización de todo, la especulación, etc. Y toda su descripción va en el momento de que se convive con Dios, al momento que se lo mata, y lo que produce esto en el hombre,
en el hombre contemporáneo. La verdad que es un relato formidable, porque uno se ve mucho, lo terrible es que uno ve mucho la sociedad contemporánea como la sociedad del Marqués de Sade. Él la llama la República del Libertinaje, es decir, entender la libertad con el quiero. Y también trata lo que yo trato, es decir, que sin ley no hay humanismo. Yo voy a hablar del primer capítulo, que a mí me impresionó. Y para mí a esta altura de mi vida me impresione realmente, a mí me impresiona todo, así que para qué voy a hablar más. Y amo todo. Él hace un gran cuestionamiento a todo el proceso de exterminio. ¿Se imaginan? Él vive la Segunda Guerra Mundial, él vive el nazismo, él vive el colaboracionismo francés. Sus escritos de moral y política son escritos de resistencia moral, es decir, yo estoy acá porque no, para no convalidar. Así que van a encontrar una continuidad con muchas de las cosas que nosotros vimos impresionante. Yo me sentí como tan identificada, pero con esa palabra poética de este hombre que tiene una... Yo me separé por él. Aquí me voy a contar la nombre. Yo me separé por él. Para el exilio y el... y después cuando terminé el cuento, entonces como no lo quise terminar, se ve que lo eludí la última parte y dice al revés de lo que dijo él en el cuento. No. ¿Sí? Me separé. Pero en el cuento no se separa. Bueno, pero el primer capítulo, la introducción, no sé cómo se llama, porque se imaginan que en el medio de mi vida de tantas actividades ya no. Él habla del asesinato. Yo creo que lo hablé la televisión. Él sostiene, a lo largo de esta introducción, que ningún asesinato puede tener justificación. Es un libro humanista, ¿se dan cuenta? Él dice, ningún asesinato tiene justificación. Ninguno. De alguna manera está ligado a esto que le dice Dios, que en realidad todo el mundo dice lo mandó a matar al hijo, mentira, es un sistema de pruebas y al final le puso el cordero. Al final le puso el cordero y dice no hay más sacrificio ni holocausto. Pero entonces él entraña, yo creo que yo lo podría comparar a ese momento donde Dios dice no hay más sacrificios ni holocaustos, en el mismo sentido, pero desde el punto de vista del humanismo racional, con virtud. Él cree en la virtud, él cree en la dignidad, él no cree que todos los valores son iguales, y el libro está destinado a destruir a los que creen que todos los valores son iguales y que todo es subjetivo y que si yo quiero está bien. Por eso es un libro de un humanismo, yo les diría visceral. Él dice, no hay excusa para ningún asesinato. Dice, no hay excusa para el suicidio. En todo caso dice, no hay ninguna justificación para terminar con la vida mía y con la vida del otro. Y además dice que si yo justifico el suicidio como una decisión personal, porque el suicidio no, también termino justificando el asesinato por conveniencia. Es decir, que si yo me puedo matar, miren, es un cambio. Ustedes van a leer toda la filosofía y además es un cuestionamiento a ver tan impresionante, porque todo el liberalismo ha dicho, bueno, la decisión puede no ser punible, como nunca es punible el suicidio, porque en realidad ya está muerto. Lo que él está hablando es de la justificación. Y dice, si yo justifico el suicidio como parte de la libertad, termino justificando alguna forma de asesinato como parte de la libertad. Es impresionante. Yo les mando el texto, saco fotos. ¿Eh? No, el hombre rebelde. El primer hombre es el del padre. No, el del padre. Debe ser, no sé, el primer hombre. Pero lean no porque hay unos párrafos ahí que la literatura es como Margarita Ursenar en Alexis. Es una cosa, yo no sé cuánto lo leí, pero es una cosa, un éxtasis intelectual eso. Bueno,
Me cortaron. Ustedes pueden creer que yo tengo que hacer tantas cosas y ustedes me cortan. Estabas hablando de la prohibición del suicidio. Muy bien, vamos como estamos. Daniel que dice, si yo me permito, si la concepción liberal, y él es un humanista, es un liberal de izquierda, Camus es eso. Si yo me permito la libertad y justifico la libertad de matarme, termino justificando la libertad de poder matar a otros. Benjamin hace el mismo análisis, se mata, y él, Benjamin, Walter Benjamin, Sí, que es extraordinario. cuestiona, O Savage. Judío. critica que se hable de sacralidad de la vida, porque la única justificación que le encuentra Benjamin para la muerte era religión, no matarás. Bueno, el artículo del hombre rebelde no matarás. Él no cita la Biblia, pero el primer mandamiento está ahí. Porque eso dice no hay ninguna justificación, ¿está? Por eso lo saqué, no habrá más sacrificios ni holocaustos. Justamente se contrapone a Benjamin en el sentido, si querés, de una sacralidad laica de la vida. Entonces, él dice, todo asesinato está prohibido. Prohibido en el sentido, no de la ley escrita, sino de la ley moral, de la ley estructurante. Él no matarás, porque la ley, los mandamientos, en todo caso, como metáfora, como literatura, es una prohibición estructural que te separa del otro y te lo hace respetar. Es decir, no matarás al extraño, es. Y en realidad también es no matarás al propio, y no te matarás vos. Por eso, de alguna manera, la cuestión en las creencias del suicidio es un tema muy discutido. ¿Vieron el tema de si se perdona el suicidio, etcétera? Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa el punto de vista liberal, porque la verdad que yo hasta el que leí el libro pensaba que había libertad para el suicidio. Es decir, que no integraba el orden de los mandamientos. Y lo enseñé en la universidad, o sea, yo estoy diciendo lo que dice él y que yo cambié con esta lectura. ¿Cuál es el argumento? Voy a empezar la historia. Te das cuenta que lo leí una vez el fin de semana, en medio de reuniones, de fiestas, pero lo leí. Y después no pude parar y una noche lo leí entero y después lo dormí todo el domingo, pero estuve como hasta las 6 de la mañana, con lo cual estoy hablando desde esa lectura. Porque a mí me cambió la mirada, como Hannah Arendt, ¿no? Es decir, me rompió la cabeza. Yo siempre trataba la prohibición del asesinato, siempre la tenía clara. Ahora, nunca la asocié con la prohibición del suicidio. Y ahí me dio vuelta la cabeza. Decirme. ¿Una pregunta? Sí. Ahora, esto desde el punto de vista individual, pero viste que hay una teoría que dice, psicológica, no sé, psicológica, que dice que se desarrolla la sociedad cuando uno se suicida. O sea, muchos culpan al suicidio como que la sociedad no contuvo ese suicidio. ¿Cómo se engancharía eso? No, pero yo estoy hablando desde el punto de vista de la sociedad. Después, obviamente, la decisión del suicidio está contextualizada también con el entender. A ver, una cosa es entender y otra cosa es justificar. Una cosa es el orden del entendimiento de una situación y otra cosa es el orden de la justificación de una situación. Estas son dos cosas distintas. Él está hablando en el orden desde un parámetro moral de vida, de moral sustancial, porque no es un moralista, ¿se dan cuenta? Sino que es un intenso pensador, y entonces dice, bueno, si yo me permito el suicidio como parte de la libertad del hombre, que es lo que dice la filosofía liberal, clarísimo, porque te conduce a eso, si vos no podés disponer de tu cuerpo y de tu vida, pero que ha tenido después el tema, bueno, es muy interesante discutir esto, porque esto se olviden que lleva el tema del otro dilema, de la eutanasia y del aborto. Es decir, que todas son situaciones entendibles, algunas no son justificables y algunas son punibles y otras no. Saquen el tema de la justificación de la punición. ¿Le vamos siguiendo? Entender al suicida es una cosa,
Justificar el acto es otra, que sea punible es otra. Entender el aborto es una cosa, justificar el aborto es otra, que sea punible es otra. La transformación genética, ¿no? Ahí está también, en todos estos temas, pueden ser en el orden del entendimiento, en el orden de la justificación y en el orden de la punibilidad. ¿Está? Por eso son dilemas universales. ¿Qué quiero decir? No se pueden resolver. Entonces a veces se entienden, pero, por ejemplo, yo no creo en la punibilidad del aborto como política punitiva, pero no creo en la justificación. Entonces, ¿entendés cómo prohibís? ¿Cómo escribís en la letra simbólica que está prohibido sin punirla? Porque entonces otorgás la libertad, porque lo que no está prohibido está permitido. ¿Vieron? Esto es un libro. No. Después vamos a enfrentar estos temas en otras clases porque son temas complicadísimos. Yo por eso mantuve siempre la prohibición y no estoy de acuerdo con la despenalización. Pero en realidad mi profundo parecer es que no estoy de acuerdo con que por vía de despenalización se lo justifique. Es decir, que el derecho tiene algo que decir desde el orden de la prohibición cultural. Y al mismo digo, si la persona llega enferma a un sanatorio desangrándose, no la puedo denunciar porque está primero el derecho a la salud. Es decir, ahí juega el secreto profesional. ¿Entendieron que son cuestiones muy complejas? Bueno, pero acá estamos. Sí, mi amor. Quería preguntarle lo siguiente. Por ejemplo, las chicas de 17 años, Sí. Las chicas que tienen SIDA. No se hacen el tratamiento y tienen hijos. Sí. Vos sabías que los hijos se transmiten. Sí, el SIDA se transmite por la madre. Prácticamente, si de madre a hijo, se transmite en el padre. Es congénito. No es hereditario, es decir, no se transmite. Es congénito. No se transmite. Estoy repitiendo para acá. Claro, te estoy repitiendo a vos para que te escuches, si no podés. No te va a morir de vergüenza. Pero que te escuche. Decís lo mismo pero con micrófono. Claro, que no se transmite, digamos, a través del cordón umbilical, que uno increíblemente piensa que sí, ¿no? Uno se queda medio infantil y piensa que a través del cordón umbilical sí se transmite el SIDA y no se transmite el SIDA por ahí, sino que una vez en el parto, el canal del parto, es donde se transmite. Entonces, si se le hace cesárea, ese chico va a ser con el 25% de probabilidades que tenga SIDA, nace con el 2%. Entonces, muchos médicos, diría que por suerte la mayoría de los argentinos lo hacen si no está comprometida su vida, si esta chica es resistente, digamos, todo esto bien, no se responde bien, intentan hacerlo normalmente con cesárea. Pero si no, en realidad está prohibido que le hagan cesárea. Es decir, yo traté de que por los niños por nacer se tratara el tema de que tengan que hacer cesárea. Porque si yo fuera ese niño por nacer y resulta que me abren la puerta y me quedo infectada y marcada de por vida, tomando drogas de por vida y haciendo ventanas ecológicas y todo el tema, no sé si estaría tan feliz con la legislación. La legislación no pudo avanzar y yo pensé que podría avanzar. Juan, Sí, porque se puede avanzar, si eso está corroborado se puede avanzar. Quería preguntarte si... Sí. Pero la verdad que la cesárea es por prescripción médica, ahora todo el mundo, el problema debe ser en los hospitales. Por falta de cama quirúrgica, porque la verdad que para facturar no se hace cesárea. Yo en mi último esto lo tuve con cesárea porque me inscrito, con lo escandalosa que soy. Como ya tenía antecedentes familiares de mujeres que gritaban, dije yo tengo que gritar porque soy una abogada respetable, esto va a tumbar todo. Primero, los otros nunca tuve dolor de parto, para que ustedes tengan una idea, tengo 3 hijos. Yo por la duda. Porque pertenecía a una familia tipo las colombianas de, ¿cómo se llama? De El amor y los tiempos del cólera. Entonces yo podía repetir la historia fácilmente.
de mis abuelas, mis tías y mis primas, dije no. Pero a mí lo que me gustaría es seguir con el hombre rebelde, porque quiero que escuchen el argumento, por lo menos que yo recibí musicalmente, poéticamente, esa noche. Él hablando de la prohibición del asesinato como principio universal, fundante, me pareció muy interesante, en el sentido de que nada justifica un asesinato. Pero al renglón seguido, él pasa a analizar lo que se llama la muerte, el asesinato romántico, que es el común de la humanidad. Saquen las guerras, saquen los exterminios, saquen los accidentes, las peleas a cuchillo. Dice, el asesinato, ¿cuál era su origen? Y cuando uno analiza escuchá y dejá con los mensajitos. Ay, estos chicos, todos son divertidos. Yo lo he hecho en la mesa, ¿no saben? A Max y a todos los diputados lo he hecho en una mesa. Y que van a hacer con los mensajitos a otro lado. Conversan o se van a conversar con los mensajitos. Bueno. Y no me traigo. Tiene razón, el asesinato romántico. Entonces él en realidad hace relatos de literaturas y de filosofías. El asesinato romántico es por exceso de amor. Es tanto el amor, es tanta es las películas, ¿no? Es un asesinato de película, ¿no? Es tanto el exceso de sentimiento que finalmente se mata. Si ustedes ven estos casos, se van a dar cuenta que es la mayoría de los asesinatos del mundo, sacando las guerras. Claro, cuando ustedes ven las estadísticas criminales aún hoy, se van a dar cuenta que el crimen pasional, el crimen intrafamiliar, es el crimen. Y también hay suicidio romántico. Claro, y también suicidio romántico. Yo no me suicido ni loca, ¿eh? Por favor, nosotros a la edad, y a los chicos tampoco, porque la vida sigue, viste, uno llora un rato y todo termina. Que a nadie se le ocurra ahora morir por amor, porque estamos fritos acá. Entonces, pero lo cierto es que este exceso de pasión ha producido a lo largo del tiempo, y además el romanticismo, los autores románticos, para que ustedes entiendan, 1850, 1860, existe aparte del siglo XIX, el asesinato romántico es lo más. Se muere por amor, se mata por amor, y hay una exaltación ahí entre el tánato y el amor que se lleva. Y si ustedes ven muchas muertes hoy, donde algunos hombres matan a su familia y se matan ellos, en algunos de esos casos puede ser exceso de pasión, en otros exceso de celos, pero en todo caso son las emociones descontroladas, que uno entiende, la encontró con otro hombre en la cama, le pegó unos tiros y qué sé yo, y bueno, y después no pudo vivir, se mató. Tan grande fue su pena, tan amarga su condena, que anoche se mató. Tango la fea. Yo lloraba por ese tango. Más me decía mi papá. Y él me lo recitaba en la mesa y yo lloraba. Porque la fea se mató, era una cosa terrible. Todavía tan amarga fue su pena, tan grande que anoche se mató. Yo también quería matarme como la fea, ¿entendés? Yo me participaba de todos esos universos literarios, tangueros, filosóficos enteros, y vivía con un amor la pobre fea, porque la hermana se casó con el novio y ella le hizo el traje de novia. ¿Entienden? Esto es un suicidio, es lo más del suicidio. El Mansi. Este lo canta, ¿sabés quién? La Susana Renal. Tanto con Alfredo Bravo, sí que ahora se hizo criminalista. No, ahora no me quiere, pero canta tan bien la Susana. Bueno, entonces dice, pero una vez, escuchen, sigue el razonamiento, pero una vez, describe Nietzsche, describe Hegel, que mata a Dios y pone la razón, defiende a Nietzsche, porque Nietzsche en el fondo, si uno lee Zaratustra, se va a dar cuenta que lo que denuncia Nietzsche es la hipocresía de la Iglesia.
Él rescata a Jesús hombre, por ejemplo, pero es de un nihilismo terrible, porque entonces lo único que te queda es el dominio. Lo que pasa es que termina en una especie de ascética. Él dice, la virtud depende de nosotros.